Con la reciente reapertura de la línea 1 del metro de la CDMX, quizás sea menester narrar una historia que sucedió donde todo comenzó, en la línea 1 del metro de la Ciudad de México. Si no has tenido la oportunidad de viajar en el sistema de transporte colectivo metro o sistema de transporte ferroviarios, la experiencia es más o menos así, dependiendo la hora, pero casi siempre desde antes de entrar a una estación de metro, se alcanza a percibir mucha bulla, comercio ambulante, puestos de comida como tacos, elotes, tortas, mini tiendas de abarrotes, ropas, juguetes y muchas otras cosas más. Al entrar se percibe esta vibra llena de estrés citadino, unos caminando de aquí para allá, otros caminando de acá para allá. Y si consideramos que esta ciudad es muy caótica, la gente dentro del metro no es para menos. Cientos de personas caminando de forma tan alocada pero organizada, con prisa, sin prisa, aglutinamientos en las entradas a los andenes, gente mayor, jóvenes, adultos y por supuesto, niños. No sé si te has puesto a pensar en los niños que viajan en el transporte público. Personalmente es un tema muy recurrente en mi mente, es decir, ¿qué se puede hacer si uno de los niños se pierde o pierde de vista a sus padres? Con todo el caos que hay dentro del metro, puede resultar en algo muy aterrador para el menor. Bueno, esta historia comienza con una niña extraviada en el metro de la ciudad. Su nombre es Rosarito Sánchez Sierra y con tan solo 8 años de edad, habitualmente acompañaba a su madre al trabajo, ubicado en la colonia Jardín Balbuena. Para esto utilizaba la línea 1 del metro. Era un 7 de septiembre de 1972, cuando dentro de las inmediaciones de la estación Tacubaya, según relatos de los testigos, la niña se extravió entre el gentío masivo de la estación. Y es ahí donde comenzó la intranquilidad para la madre y las autoridades. Se emprendió una investigación con base en la reconstrucción de datos expuestos por la madre y los potenciales testigos. La policía investigó durante semanas sin encontrar nada de información de valor que aportara al caso, o eso creían ellos, ya que sí encontraron objetos crípticos dentro de la línea 1. Entre los andenes, los pasillos y los túneles, la policía buscó por lo menos algún rastro de la menor. Encontraron en esa búsqueda algunos restos de cuerpos mutilados. Quizá estés carburando la teoría de que esos restos pertenecían a personas que acabaron con su vida arrojándose a las vías, y pues eso lamentablemente ahora podría ser una buena primera hipótesis, dadas las cifras tan altas de suicidios en el metro. Sin embargo, esas cifras han ido cuesta arriba en años recientes, pero en los años 70, fecha en la que esta historia sucedió, aunque sí habían ocurrido un par de estos lamentables eventos, no era algo tan común y por lo tanto no era una teoría que inmediatamente pensarían los policías o el pueblo citadino. En ese momento creían que se trataba de algún grupo criminal arrojando los restos en un lugar donde nadie iba a buscar, los oscuros túneles del metro. Las autoridades hasta este momento no habían considerado un enlace entre estos restos sin vida y la desaparición de la niña. Por ello siguieron con la búsqueda y el día 22 de septiembre hallaron a Rosarito. Encontramos a la menor, Rosarito Sánchez Sierra, el día 22 de septiembre, dentro de los túneles que conectan la estación Tacubaya y Juanacatlán. La menor estaba consciente y sin heridas, sin embargo, ella se encontraba completamente sucia y con las ropas desgarradas, como si de un indigente se tratara. Al momento de la intervención se le proporcionó el apoyo médico necesario, narraron las autoridades a la prensa de la época. Sin dilación posterior a su encuentro, la niña se encontraba sospechosamente tranquila, como si supiera que la iban a encontrar sana y salva. Esto, por obvias razones, sorprendió a los oficiales, pero no lo suficiente como para creer otra cosa que no sea un episodio traumático consecuente al haber perdido a su madre y quedar varada en los túneles del transporte público por 15 días. Sin embargo, lo aterrador viene a continuación, cuando los policías realizan el protocolo de entrevista a la niña. Rosarito, de 8 años de edad, procede a narrar lo que vivió en esos 15 días de desaparición. Dice que estaba tan distraída que soltó a su madre y se dejó llevar por la muchedumbre, perdiendo por completo a su mamá. Intentó buscarla, pero fueron intentos fallidos, por eso con miedo se dirigió a los túneles y se escondió ahí. Tenía mucho miedo, no sabía qué hacer, nunca me habían separado de mi mamá. Vi que había unos túneles, entonces entré, me quedé ahí en una esquina y aunque estaba oscuro no me quería ir, pero comencé a sentir mucha hambre. Ya habían pasado horas sin nada en el estómago, el hambre me hizo moverme, caminé y caminé por el túnel,
hasta que empecé a escuchar ruidos extraños, como si de animales se tratara. Me acerqué al sonido y vi algo aterrador. Era el cuerpo de un señor muerto, y junto a él muchas ratas comiendo de su carne. Me dio asco y miedo, pero tenía tanta hambre que sentía que mis tripas se estaban comiendo entre sí. Así que me acerqué e hice lo propio. Tal cual como las ratas, mastiqué la carne poco a poco. Estaba dura y sabía a hierro, pero seguí el ritmo de las ratas. Comí y comí. Me di cuenta que tenía el tobillo izquierdo en un muy mal estado, como si me hubiera fracturado por una caída. Entonces mastiqué ahí porque se veía más fácil de morder. Tanto así que se desprendió y pude comer el pie, yo sola, alejada de las ratas. Las autoridades no podían creer la narración, siguieron buscando testigos y finalmente encontraron a 3 personas que supuestamente confirmaban lo narrado. Es decir, 3 personas vieron a una niña a lo lejos de los andenes, arrodillada y haciendo ruidos extraños, como si se tratara de un perro mascando un hueso. Aún así, tras escuchar la declaración de Rosarito y tener pruebas de lo sucedido, decidieron no levantar cargos penales, pues todas las autoridades entendieron por qué la niña hizo lo que hizo. Tenía hambre y al no saber qué hacer para saciar el apetito, hizo lo primero que en ese momento creía que era lo más conveniente. Lo que las autoridades hicieron fue canalizar a Rosarito al Instituto Mexicano de Investigación Psiquiátrica, donde fue atendida y resguardada debido al nivel de trauma emocional y psíquico que había significado para ella y para su familia este evento. De ahí en fuera, se supo que Rosarito siguió su vida con total calma y normalidad. Dando una actualización de la vida de Rosarito Sánchez Sierra, la ya apodada por el público mexicano como la niña caníbal de Tacubaya, murió en el 2010 a la edad de 42 años, luego de haber adquirido ciertas enfermedades gastrointestinales, pasando sus últimos momentos en su cama tranquilamente. Y ese fue el final de la historia, pero no me quiero despedir sin antes hacer hincapié que lo que acabas de escuchar es una historia semificticia reconstruida con noticias de diversas revistas que aseguraban que este suceso había ocurrido, pero nunca proporcionaron las pruebas para demostrarlo. Este video es narrado y escrito con propósitos dramáticos y de total entretenimiento. Si el video fue de tu agrado, agradecería que nos des un like y un comentario complementando la historia aquí expuesta. Si este tipo de contenido es de tu agrado, te recomiendo visitar el canal, donde más historias del estilo podrás encontrar. Y si este te agrada, puedes suscribirte para enterarte al momento que actualicemos con nuevo contenido. En la descripción puedes encontrar nuestras redes sociales, donde puedes proponernos videos para realizar en el futuro. De igual manera, si nos estás escuchando en una plataforma de audio, te invito a darnos una review para posicionarnos más rápido. Esto fue el podcast del Iceberg y te deseo una noche oscura.